Paz de Dios, hermanos, bienvenidos nuevamente a otro video con palabra de paz. El tema de hoy será mis deseos de nuevo año. Pero antes vamos a buscar el versículo en la Biblia, el Salmo 24. Hoy vamos a leer algunos versículos, principalmente para inspirarnos en lo que vendrá a ser el próximo año, nuestros propósitos, nuestros deseos, esos planes que tenemos, ¿verdad? Porque cada fin de año siempre nos hacemos una lista y vamos a inspirarnos, hermanos, con este primer versículo, el Salmo 24. Y nos dice así: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿A quién no le gusta este versículo, hermanos? Imaginemos la gran promesa que está aquí de parte de nuestro Dios. En la versión Biblia al día, dice así: te conceda Dios lo que tu corazón desea. ¿Quién desea algo así, hermanos? ¿O le ha deseado a alguien esto? Hemos orado para que Dios cubra las necesidades de las personas, las nuestras, y son lo mismo que los deseos de nuestro corazón. Cada año nos hacemos propósitos, cada año nos ponemos metas o cambios a cumplir para el inicio del año siguiente. Y todos esos deseos mayormente van conforme al deseo de nuestro corazón y que en su mayoría son sueños inalcanzables. Hacerse rico de la noche a la mañana, conocer a alguien muy especial y casarse, ingresar en una universidad prestigiosa y muy cara, el trabajo de mis sueños con el sueldo fantástico, bajar de peso, no envejecer, en fin, hermanos, muchos sueños, muchos planes, ¿verdad? Y esos planes son inalcanzables porque son meramente egoístas, terrenales, son propósitos vanos. La palabra propósito significa, según el diccionario, es la intención o el deseo de hacer o de no hacer algo. También significa cosa o algo que se pretende conseguir o que se desea conseguir obsesivamente. Hermanos, nosotros podemos tener muchos propósitos e intenciones para el año que iniciará. Podemos tener muchos planes, muchas metas, sueños para lograr, y todo esto se oye muy bonito. Porque probablemente muchos de esos propósitos no tienen nada de malo, porque son propósitos que de lograrlos nos van a hacer felices. No todos los propósitos que tengamos tienen un trasfondo con malas intenciones. Son simplemente sueños que se nos dan, ¿verdad? Pero ahora yo les pregunto, esos deseos que tienen sus corazones, esos planes, esos propósitos a conseguir, esos anhelos, ¿están de acuerdo a la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que normalmente los cristianos no nos hacemos. Otras preguntas serían, ¿cuál es el origen de esos deseos? ¿De dónde viene el deseo? ¿Viene de mi corazón o viene de mi carne? De ese ego, de mi yo, de mi ambición, de mi codicia, de mi envidia. Y como ya dije, son deseos terrenales, pero como cristianos los hacemos deseos espirituales. Tenemos que hacer los deseos espirituales, ¿sí? Y muchas veces los disfrazamos de buenos porque son para la gloria de Dios. Al obtenerlos, tendremos más motivos y disponibilidad para agradecer o servir a Dios, pero ahí ya está el trasfondo de que no es conforme al corazón de Dios con buenas intenciones, ¿verdad? Y nos olvidamos de que Dios conoce nuestras intenciones. Él sabe de qué fuente salieron esos deseos. Más ahí cuando estén con sus, tomando los últimos minutos, ¿verdad? Segundos ya para el cambio de año. Hay un uso o costumbre de comer sus uvas, haciendo planes. Cada uva significa un deseo que deseamos que se conceda. Más ahí es donde nosotros deberíamos de hacer estas preguntas, ¿sí? Si debemos responderlas con, ahora sí que conforme a la luz de las escrituras. Porque como decimos, lámpara es a mis pies tu palabra. Las escrituras, hermanos, son nuestra lumbrera en el camino que tenemos ya trazados.
Y este mensaje es un llamado a que nosotros debemos de tener cuidado cuando deseamos tener cosas. En Santiago 4:3 al 17, pues nos dice lo siguiente. Ustedes piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites, oh almas adúlteras. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de desear tener cosas, de lograr alcanzar metas o planes y propósitos. Tenemos que tener ese cuidado, y el cuidado es en tener, ahora sí que, perdón por la redundancia, pero tener cuidado en el cuidado, ¿sí? Está en que estos deseos que a veces no tienen nada de malo en sí mismo, pero llega un momento en que son tan anhelados que se vuelven codicia y cruzamos la delgada línea de lo que es lícito a lo que no es ilícito. ¿Qué es codicia? Bueno, pues desear con ansia, con vehemencia, es un afán excesivo de riquezas y de cosas y de hasta personas, ¿verdad? Ya en Éxodo 20:17 nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Hasta cierto punto no tiene nada de malo porque puede ser un deseo sano, un proyecto sano de desear tener una casa, porque son buenas intenciones. No tiene nada de malo desear una casa si no la tienes, o si vives en un ambiente de incomodidad, de incertidumbre o hasta cierto peligro. Pero cuando ese deseo deja de ser una necesidad y se convierte en codicia por lo que tiene el vecino o la hermanita de la iglesia, ahí ya estamos transgrediendo la palabra de Dios. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No todos los varones y todas las mujeres, Dios puso algo en el corazón, ¿verdad? Que nos dice que es parte de nuestra naturaleza. Que informemos una familia, que nos casemos, perdón, que formemos una familia, que nos casemos. Pero yo no debo codiciar a la esposa o a la mujer o el esposo o el novio que sé yo es del prójimo. Y ahí es como sí mismo es ilícito. O sea, quererse casar, tener una esposa o un esposo, sí es lícito, sí es permitido, pero se puede volver una codicia cuando se anhela algo que no debemos anhelar. Y lo mismo es con el siervo o con la sierva, con el asno, o con ninguna cosa, así dicen las escrituras, ¿verdad? Que sea ajeno a nosotros, o sea, del prójimo. Porque a veces nosotros vemos que él o ella progresó y nosotros queremos ser o obtener lo que él tiene, ¿verdad? Entonces comenzamos a anhelar, comenzamos a codiciar, y si no lo logramos nos frustramos, empezamos a obsesionarnos y entonces a desear de una manera desmedida, envidiosa y hasta lujuriosa cosas o personas que pueden llegar a convertirse pues ya en unos malos deseos, ¿verdad? Ya es un sentimiento malvado. Y hoy, hermanos, hay muchos, por tratar de alcanzar sus metas, violan las leyes terrenales. Y lo peor es que violan la palabra de Dios, hermanos. Y están viviendo en ambos sentidos las consecuencias de sus actos. No solo la carga espiritual, la culpa o la deuda que tienen con Dios, sino la inestabilidad que provoca esa deuda económica, el desprestigio, la cárcel, la bancarrota en una deuda aquí en la tierra, ¿verdad? Una pérdida de tus bienes, de tu familia, de tu empleo, de tu salud. Y por ejemplo, vamos a ver otro versículo. Nos lo menciona Proverbios 6, 23 al 25. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Hermanos,
principalmente hermanos y hermanas jóvenes, ¿verdad? Es normal querer casarse, es normal desear casarse con el hombre o la mujer que nos guste. Pero ¿te has preguntado si te conviene, si es para ti, si es esta persona en el lugar de Dios, está en el plan que Dios quiere para ti? Saben, hace tiempo ya platicando con alguien que me decía, ya tiene tiempo, hermana Abby, ¿usted qué me aconseja? Porque hay un joven que me pretende y pues no sé, estoy orando para ver si es el indicado. Pues es muy buen chico, ¿verdad? Es de una familia de los fundadores de la iglesia, él sirve siempre, es trabajador, es educado, es serio. Y pues yo entonces la interrumpí, ¿verdad? Y le dije, ¿y pues quién es? Y ella cuando me dio su nombre yo me sorprendí porque de verdad ese joven es, bueno, era muy buen muchacho para entonces, ¿verdad? Casi el yerno ideal para toda mamá, para toda suegra. Y yo le dije, oye, pues sí, él es un, pues muy buen partido y pues muy buen muchacho, él te conviene. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes, verdad? Y ella me dijo, ay, hermana, es que está muy feíto y chaparrito. Pero me cae bien, me gusta su compañía, pero no me siento del todo cómoda. Por eso, eh, cuando nos vemos juntos, porque por eso es que estoy poniéndole en oración, porque no me convence del todo. Pero ella estaba enfocada en lo material, en lo superficial, ¿verdad? Yo le dije, pues que no se fijara en eso, que se fijara en las cualidades que él tiene y lo que siente, más de lo que veía. Porque al final, hermanos, ¿para qué queremos un esposo guapo si es un pagano? Un esposo guapo si es golpeador. Una, un esposo guapo si es mujeriego irreprensible. O una mujer bonita si, bueno, al final la belleza se termina con el tiempo. Una mujer hermosa que no pueda administrar tu hogar, educar a tus hijos. Y ya más adelante, hermanos, bueno, pues vemos en Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Obviamente ese versículo no va solo a mujeres, también va para hombres, así como lo mencionaba en el ejemplo anterior, ¿verdad? Ya en otra conversación del mismo versículo nos dice, perdón, versión del mismo versículo nos dice, engañoso es el encanto. Ay, qué guapo, ay, qué bonita. Engañoso es el encanto y pasajera la hermosura. Cuidado, hermanos, cuidado, jóvenes, cuidado, jovencitas, porque es engañoso el encanto y pasajera la belleza, eso nos dice la Biblia, porque muchos, por dejarse llevar en sus deseos, que son exacerbados, exagerados, que cuando ven algo bello se dejan llevar y no se controlan, sino que no razonan lo que hacen y cometen errores muchas veces con consecuencias irremediables. Ya en Miqueas 2 hay otro versículo. Yo pienso que para muchos va a ser pues el primer deseo, ¿verdad? De los jóvenes, casarse. Por eso lo pusimos en el segundo lugar. Y aquí está, Miqueas 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Segundo deseo. Queremos propiedades, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo. ¿Tiene algo de malo en sí mismo desear un pedacito de tierra? Por supuesto que no, hermanos. No tiene nada de malo, y menos si no tienes algo. Lo malo radica que para lograr tener eso tú transgredas la ley, tanto terrenal como la palabra de Dios. Al final el versículo nos dice, las roban y las toman. O sea, refiriéndose a las casas, ¿verdad? A las propiedades. Los famosos ocupas, un ejemplo.
esas personas que ven una casa sola y la ocupan, o esas personas que les prestan o les rentan una casa y ya no la devuelven y se quieren adueñar de ellas. Otro ejemplo, los que venden propiedades y los intereses son cada vez más elevados, que es casi imposible pagar tu casa y prácticamente solo estás pagando por el derecho de vivir ahí, sabiendo que esa casa, aunque estés pagando, nunca va a ser tuya. Y no te vas porque dañas tu historial de crédito y el único que se beneficia al final es el banco, ¿verdad? O el usurero que te la vendió. ¿Conoces personas así, tu hermano? Como los ocupas o esos usureros que te hacen firmar por tu casa y por más de 10,000 pesos que se te atrasa, ya te andan queriendo quitar tu casa, ¿verdad? Y pues ya perdiste también no solo tu dinero, el tiempo y todo lo que hayas invertido ahí hasta emocionalmente. Pero bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, es normal desear tener una casa, es normal desear un terreno o una propiedad, pero codiciarla, como ya dije, es un deseo, en un deseo desmedido puede ser tropiezo para tu vida espiritual. Recordemos, hermanos, que un verdadero cristiano le da más importancia o le debería de dar más importancia a su vida y crecimiento espiritual que a sus necesidades o deseos carnales. Por lo tanto, concluimos que es normal, que no tiene nada de malo en sí mismo, pero si rebasamos la línea podemos tropezar y ahí puede ahora sí que arrastrar hacia el pecado o violentar la palabra de Dios y comenzamos a olvidarnos de la palabra, ¿verdad? Del servicio a Dios y ahora sí que al rato ya vamos a estar llorando al vivir las consecuencias de nuestros actos. Ya en Habacuc 2:9 nos dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Ahora, primero quieres la casa. Una vez que tienes ya esa casa, hay que llenarla, ¿verdad? Quiero los mejores muebles, los mejores adornos, la mejor decoración. Y pues sabemos que llenar una casa, hermanos, es vestir por dentro una casa, pues que también cuesta, ¿verdad? Todo lo que es la decoración, amueblado, todo eso cuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese deseo inmedido, ¿verdad? Para poner en alto nuestro nido. Y como ya dije, es normal querer tener una casa que tenga lo necesario para vivir, como esa lavadora, tu refrigerador, una mesa, su cama, ¿sí? Que tengan un poco más fácil y cómoda la vida. Eso es totalmente normal, es natural hasta cierto punto, pero el asunto es que cuando se desea con deseo desmedido tener esas cosas, se pueden pues rebasar los límites y pueden pues se puede obtener de una manera injusta. Puedes hacer algo indebido para lograr tener esas cosas que a tu pensar las necesitas, ¿verdad? Y entonces el dinero es ahí donde viene a aparecer como un ídolo, ¿sí? Ya viene la tentación y se empiezan a cometer fraudes. Robamos ese dinero o por lo menos hacemos negocios turbios para ganarlo, ya no tanto el robarlo directamente, pero sí hacer cosas innecesarias, escandalosas, ¿verdad? Para obtener el dinero y complacer nuestros deseos, ¿sí? Como sobreendeudarnos, por ejemplo, porque mucha gente se endeuda para aparentar un estilo de vida que no tiene, y eso tiene que ver con la codicia, el deseo desmedido de tener y aparentar lo que uno es, ¿verdad? Porque tienen una mentalidad de porque como me ven me van a tratar, o dime ahora sí lo que tú tienes y te diré cuánto vales y si me convienes. Y gracias a esas influencias o presiones sociales, pues no razonan, no piensan correctamente. Y hay muchos cristianos muy endeudados hoy en día porque su codicia los llevó
al endeudamiento. Y es verdad, hermanos, la influencia de los círculos con los que tú te rodeas, las amistades o pretenden ser amistades, son una mala influencia que todos ellos con quien tú te juntes, ¿verdad? Es una falsa vida, es una vida, como ya dije, de apariencia y superficial, y eso te hace caer en hacer cosas que no van conforme al plan o el propósito que Dios tiene para tu vida. Otro versículo, Mateo 5:28. Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otro deseo, hermanos, otro propósito que tenemos para el próximo año algunas personas, ¿verdad? Y miren cómo lo dice, ¿eh? Es una mirada natural o normal, ¿sí? No, eso no tiene nada de malo. Aquí también queda el mirar codiciando cosas, no solo personas, ¿ok? Hermanos, Dios nos dio los ojos para mirar, para ver. Entonces lo que está diciendo aquí Jesús es acerca de un deseo desmedido, sí, que lleva a la mente volar y volar hasta caer en pecado. Entonces Jesús dice: cualquiera que mire una mujer para codiciarla, o sea, para desearla desmedidamente, hermanos, también Dios puso los deseos sexuales, pero esos deseos los puso dentro de un diseño y un orden perfecto según su voluntad, dentro del límite del matrimonio. También nos dio las fuerzas y la sabiduría para controlarlos. Y no me vengan, ahora sí que eso ya pasó de moda, que ya nadie lo hace, que nadie puede aguantarse, que ya no se usa. No, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Si no lo dice Abby, no lo dice el predicador, no lo dice nadie, lo dice la Biblia. Y ahora esos deseos se vuelven ilícitos cuando no los controlamos. Y hay consecuencias, ¿sí? El adulterio, la fornicación, las adicciones a la pornografía, las desviaciones de género, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, ¿verdad? Por lo tanto, muchas veces llega el aborto y así, una bola de pecado que va creciendo, creciendo, creciendo como una bola de nieve, más y más, ¿verdad? Y se tolera, entonces se normaliza, pero eso no significa que Dios lo apruebe. Eso se entiende así, ¿verdad? Hay varios casos en la Biblia, hermanos, que les puedo mencionar como un ejemplo sobre este tema. El más famoso es el del rey David, ¿verdad? Que no supo dominar sus impulsos con Betsabé. O el de Sansón, que hasta ciego se quedó y todo. ¿Por qué? Pues porque se dejaron llevar por la hermosura y no dominaron sus pasiones. Por eso es que les digo, Dios nos diseñó perfectamente. Y dentro de ese diseño están nuestros deseos. Y Él no va a rediseñarnos ni a nosotros ni a las escrituras para que seamos felices porque nos ama. Pues no, hermanos. Él ya dejó desde el principio ese plan perfecto, ese diseño perfecto, y a nosotros nos corresponde obedecerle, ¿verdad? Precisamente porque nos ama, Él nos dejó las escrituras y al Espíritu Santo que nos guía a no cometer cosas que nos hacen el mal. Él también nos ha dado dominio propio para controlar y para que nos esforcemos a matar lo terrenal, esas pasiones desordenadas, esos malos deseos que hacen crecer y crecer la bola de pecado que ya les había mencionado. Principalmente a los que están en plena adolescencia, o los adultos jóvenes que siguen solteros y viven según la carne y la moda, y ellos son los que no controlan sus deseos o necesidades. ¿Cuántos jóvenes o muchachitas por hacerlo arruinan sus vidas, hermanos? Pasan sus estudios por pausan sus estudios por un embarazo no deseado. Toman cualquier empleo por tener que casarse y a fuerza, porque los casan a fuerza sus papás. ¿Qué destino viene de un matrimonio prematuro? ¿Qué vida tendría un bebé no deseado? Las consecuencias de un aborto si deciden ya no tenerlo. Porque también tristemente, aunque no lo crean, hay muchachitas cristianas que han abortado. Y lo peor, apoyadas por sus papás
¿Para qué? Pues para encubrir el qué dirán. Y eso tarde o temprano sale a la luz y su testimonio, su reputación se manchan. Y eso si nos olvidamos de que Dios ya lo sabe, porque podemos ocultarle a la humanidad las cosas, hermanos. Podemos hacernos los lindos, los santos ahí en la congregación, con nuestros amigos, hasta con nuestra familia. Pero a Dios no lo vamos a engañar. Dios lo sabe desde que nació ese deseo en tu mente, en tu corazón. Él ya sabe lo que hiciste, ¿sí? Y eso es muy triste porque, como siempre digo, del mundo y las personas del mundo, pues nada debería de sorprendernos. Pero de los cristianos, hermanos, ahí sí se deja mucho de qué hablar. Y todo por no saber controlar los deseos, las pasiones que después llevan a sufrir, ¿verdad? En fin, hermanos. Otro versículo, Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males que es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra cosa o necesidad que el corazón desea y que puede llegar a codiciar. Esa necesidad de tener dinero, hermanos, es normal. Querer dinero para pagar las cosas que necesitamos en la vida, claro que no tiene nada de malo. Obviamente si tienes que pagar tu luz, tu renta, el teléfono, ponerle gasolina a tu auto, o para los que no tienen auto, pagar tu medio de transporte, tu comida, en fin, el dinero. El dinero sí es necesario y no tiene nada de malo trabajarlo, ¿verdad? Para ganar, o sea, esforzarte para tenerlo. Y el dinero en sí mismo, como dije, no es malo. Ya lo he dicho muchas veces y lo voy a decir otra vez, hermanos. El problema es la actitud que tengamos hacia el dinero. Y este versículo nos lo dice muy claro. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual que codiciando a algunos, deseando desmedidamente, porque eso es codiciar, se extraviaron de los caminos del Señor y fueron traspasados de muchos dolores. Al dinero lo llamamos muchas veces el ídolo de este siglo. Y no vamos a hablar de ídolos solo de las imágenes que ya conocemos. El ídolo que ponemos en nuestro corazón, y ese es uno, el dinero, ¿verdad? Y entonces el dinero se considera un deseo insano, así lo considera la Biblia, que nos puede llevar a extraviarnos, a salirnos de los caminos de Dios, de su voluntad. Y al final ese camino lo único que vamos a encontrar es dolor, es amargura, ¿sí? Todo por codiciar, pues querer más dinero, más de lo necesario. ¿Cuántos cristianos, hermanos, se han desviado por codiciar las cosas terrenales? ¿Cuántos ministros, cuántos pastores, cuántos cantantes cristianos se han desviado de ahora sí que de la enseñanza bíblica por codiciar y querer tener dinero y fama? ¿Cuántos? Muchísimos, hermanos. Y esto lo vimos en el video sobre Satanás. Cómo se comienza a prostituir, ¿verdad? Los dones. Cómo es que venden el don que Dios les dio, lo que deben de dar de gracia, lo empiezan a traficar. Tú me pagas tantos miles y yo te canto o te predico. O para atraer a más ovejitas, hacen grandes shows, ¿verdad? Contratan a esos cantantes o predicadores famosísimos, aún sin importarles que ellos tienen en su propia congregación el talento suficiente, y a los hombres y mujeres con los dones necesarios para tener a esas ovejas supervisadas bien espiritualmente, pero no. Como esos son carismáticos, como son prósperos o de la doctrina de la prosperidad y están de moda, pues les pagan, los contratan, ¿verdad? Y ahí viene el dolor y la amargura, porque un día los va a alcanzar, hermanos. Dios dijo, vuestro pecado os alcanzará, tarde o temprano os alcanzará, hermanos. No podemos correr más veloz que el pecado, o sea, que las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, nuestra humanidad tiene la tendencia casi natural de desear
de desear todo lo terrenal, ¿verdad? De desear lo carnal. Es como una tendencia natural por nuestra humanidad, por nuestra carne. Siempre estar deseando, necesitando y buscando cómo obtener lo que deseamos y creemos necesitar. Porque lo que valgo, nos decimos, ¿verdad? Digo, porque lo valgo, nos decimos, porque me lo merezco, ¿verdad? Ya en otro versículo, Pablo en Romanos 13:12 al 14, nos simplifica algo parecido a esto, referente a esto. La noche está avanzada. Esto significa que la maldad cada vez es mayor, hermanos, y se acerca el día. Esto significa que Jesús está por venir y todo tendrá su fin, ¿sí? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, desechemos y vistámonos las armas de la luz. En el versículo 13 dice, andemos como de día honestamente. Esto significa que andemos en santidad, sin practicar el pecado, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas o envidias. Ya el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí. Y no proveáis para los deseos de la carne, de lo que estábamos hablando. Nuestra naturaleza, ¿verdad? No satisfagas, no proveas a los deseos de la carne, de tu naturaleza humana, de este cuerpo pecaminoso, sino vestíos del Señor Jesucristo, siendo como Él, imitándolo, hermanos. Y Pedro también habló de esto. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, ¿verdad? Ya hablamos de esto. Una cosa es la creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Y no todos somos hijos de Dios, porque un hijo de Dios es aquel que lo obedece, es el que ya nació de nuevo, el que lucha y se esfuerza, ahora sí que en vivir en santidad cada día, no solo el domingo. Esos son los hijos de Dios, ¿verdad? Y como dice, como hijos obedientes, primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No se conformen, significa no se amolden, no se dejen arrastrar al estilo de la vida de la gente que no conoce a Dios. Porque nosotros, antes de conocer de Cristo, estábamos igual que ellos, hermanos. Vivíamos en esa ignorancia, éramos esclavos del pecado y practicábamos el pecado. Pero ahora hemos sido hechos libres. Eso continúa diciendo este versículo, ¿verdad? Cuando creímos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nacimos de nuevo. Ya el pecado no se enseñorea en nosotros. Ya esa tendencia a practicar el pecado no está en nosotros o no debería estar en nosotros porque el Espíritu Santo, que es el que vive en nosotros, nos guía, nos redarguye cuando hacemos lo malo. En pocas palabras, si tú sigues haciendo lo malo y no te sientes mal al hacerlo, no has nacido de nuevo. ¿Sí? Es normal tener la tentación de hacer lo malo y a veces caer, pero cuando ya es una práctica, es que tú no has nacido de nuevo. Versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por eso se nos manda, hermanos, a ya no satisfacer los deseos de la carne, a comportarnos como los del mundo. Y sé que pues ahora sí que para muchos será difícil porque van a celebrar este fin de año con familiares o con amigos que no son cristianos. Y esta será tal vez la primera vez que tengan que esforzarse para dar un buen testimonio, porque muchos llegaron al cristianismo este año. Pero en primero de Pedro 2:11
Leemos. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que solo vamos de paso en esta tierra. No vamos a vivir 400 años, no vamos a vivir 500 años, ¿verdad? Tal vez 80 o 90. Y eso sí bien nos va. O sea, somos peregrinos, somos pasajeros, somos temporales. La versión Biblia para Todos nos dice un poquito más claro. Así, queridos hermanos, ustedes son como extranjeros y forasteros en esta sociedad. ¿Cómo somos? Extranjeros, forasteros que vamos de paso, nada más. Dice, por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto es similar a cuando Pablo dice a los corintios, ¿verdad? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No significa que se golpea literal como algunos lo han malinterpretado, no. Ahí golpear, hermanos, el cuerpo en el griego significa sujetar. Entonces, yo sujeto las pasiones desordenadas, los malos deseos, y los pongo en oración a los pies de Cristo para que me ayude a ser firme y lograrlo. La lucha diaria del cristiano, hermanos, es esa, tener la fortaleza para sujetar estos deseos, para no practicar el pecado, para no hacerlo. Vamos a tener esa tendencia, pero esa es nuestra lucha, con ayuda de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos guía y nos da la fortaleza. Porque antes, dice Pablo a los romanos, servíamos al pecado con nuestras manos, con nuestro cuerpo, ahora sí que con nuestro cuerpo entero, con nuestra mente. Pero ahora que hemos sido libres del pecado, ahora ya no somos esclavos de él, porque ahora servimos a la justicia. Ahora sí que en otras palabras, ahora servimos a Dios. Para los que aún andan indecisos sobre su forma de vivir y les cuesta trabajo, pues ahora sí que soltar cosas, les voy a leer esto. Primera de Juan 2:15. Nos dice, no améis al mundo. Cuando dice el mundo no se refiere al planeta, ¿ok? Sino a la forma de vida, al sistema, a la época, a la moda, a ese estilo que nos gritan por todos lados, a esa modernidad de comportamiento, a ese libertinaje, ¿sí? A esa gente que no ama a Dios y vive según su naturaleza carnal. Nosotros como cristianos ya no amamos ese estilo de vida. Repito, Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, no hay que sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. No hay que vanagloriarlos de lo que somos o de lo que tenemos. Porque nada de eso viene de Dios, hermanos, viene del mundo. ¿Cómo vive el mundo, hermanos? Vive siempre compitiendo. Vive siempre celando, comparando. Siempre corriendo para tener más y ser más y exhibiendo sus logros, ¿verdad? Y todos llenos de envidia porque siempre se están comparando. Y cuando ya no pueden más, cuando ya viene la ansiedad, cuando ya viene la tristeza, la depresión, esos pensamientos de inconformidad, de insatisfacción, esas ganas de desvivirnos, de querer huir de una realidad a causa de las deudas, ¿verdad? El rechazo de una sociedad superficial, esa sociedad falsa e hipócrita. Entonces ya vienen las dependencias, las adicciones,
y todo por querer vivir como el mundo y no como Dios manda. Hermanos, el mundo está lleno de cosas malas. El mundo ya, yo pienso que ya rebasó el límite, si es que debería de tener un límite. Y todo eso es señal, ¿verdad?, de que ya está llegando a su fin, junto con todos sus deseos y todas las tentaciones. Pero el que hace lo que Dios quiere va a vivir como para siempre, porque eso es lo que tiene un cristiano como esperanza. Nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso, que es perverso, y casi siempre nos engaña a nosotros, y por eso, hermanos, no debemos de confiar siempre en nuestro corazón, en nuestras necesidades, porque nuestras necesidades las inspira ese corazón engañoso. Hay que confiar en la palabra de Dios. Entonces, si nuestro corazón nos puede engañar haciéndonos desear cosas que no son malas en sí mismas, pero que en el fondo pueden haber motivos impuros para desear esas cosas o planes, el tener metas, el desear alcanzarlas solamente para satisfacer nuestro ego, para satisfacer nuestra carne y para satisfacer nuestro orgullo es malo. Y es muy común escuchar pensamientos así, ¿sí? Por ejemplo, un papá motivando a su hijo diciéndole que estudie para que sea alguien en la vida. Cásate con ella, es muy bonita, hay que mejorar la raza. Cásate con él, si te conviene, para que te mantenga. Voy a hacer este negocio porque me voy a hacer rico. La verdad, yo quiero ser maestra, pero mi papá dice que mejor medicina. Es mejor porque me van a dar un mejor sueldo. Ya no siento amor por mi esposo. No me ha dado lo que necesito. Voy a divorciarme. Yo me merezco una mejor vida. ¡Qué bien! El próximo año seré mayor de edad. Por fin me iré de casa. Ya no aguanto a mi mamá, siempre con sus reglas, siempre hablando de Dios. Yo soy joven y quiero vivir mi vida. Y así, hermanos, poco a poco esos planes, esos sueños, esas metas, esos deseos son más conforme a la corriente de este mundo. Y cuando no salen como imaginaron, ¿verdad? Cuando ya viven las terribles consecuencias de lo que hicieron, ahora sí que por no obedecer a Dios ni poner antes las cosas a sus pies, antes me refiero a consultarlo a Él, antes de dar ese paso de hacer tu santa voluntad, ¿sí? En lugar de ir conforme al propósito que Él tiene para nosotros, ya estamos sufriendo, ¿verdad? ¿Y qué tal de los deseos o planes que no son malos en sí, hermanos? Porque un pastor puede desear tener una iglesia grande, numerosa, y eso no tiene nada de malo. Sin embargo, si su deseo de tener una iglesia grande, de estar, pues este pastor lo que quiere es ahora sí que satisfacer una ambición para su orgullo, para su ego, porque se ha creído que tener una iglesia numerosa es sinónimo de una iglesia exitosa. Y ahí ya es donde viene el fracaso, porque el deseo de que vengan más almas a tu congregación no es solo por el número. Si es un buen corazón, lo que tú quieres es que haya más gente salva. Pero si es un orgullo, un corazón con ego, tú ves esa proporción de personas como la iglesia exitosa solo por el número de personas y no de almas que serán salvadas. Hay iglesias, hermanos, hay enormes iglesias, pero no tienen la sana doctrina. Y desde sus líderes hasta las ovejitas, solo por no llevar la sana doctrina están perdidos. Y puede ser una iglesia gigante, pero ¿de qué les sirve? Por no escuchar el plan de Dios y seguir sus propios deseos, para esa iglesia ya se perdieron. Ese pastor cayó en tropiezo. ¿Por qué? Porque no puso ese deseo en su corazón. Sí, es bueno desear que prospere mi congregación y lo pongo a tus pies, Dios, que sea tu voluntad y abre las puertas. A diferencia a
quiero muchos, porque eso va a ser síndrome de sinónimo de éxito y me van a ver como el gran líder, el gran pastor. Pues no, hermanos, la visión de una iglesia sana es predicar el evangelio, la verdad que llegue al mayor número de personas. Eso es todo, repito. La visión de una iglesia sana es predicar el evangelio, dar a conocer la verdad, ¿sí? Y que esa verdad llegue al mayor número de personas. Eso es todo. El Espíritu de Dios, hermanos, se va a encargar de llevar a esas personas nuevas en Cristo al lugar correcto. Y ya, eso es todo. No es que nosotros queramos que estén dentro de un lugar. Nosotros ya compartimos la palabra, la verdad a las personas. Esa fue nuestra tarea, nuestra ordenanza. Ya el Espíritu Santo los va a llevar al lugar indicado, donde sea que tengan que llegar esas personas. No necesariamente a tu congregación, ¿sí? No estamos llamados para convertir o a ganar al mundo, hermanos. No, estamos llamados a predicar el evangelio al mundo. El que creyere y fuese bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y aquí, hermanos, ya te está diciendo o nos está diciendo, pues que no todos van a creer, ¿verdad? Y gracias al famoso evangelio de la prosperidad que salió de mentes así, que creen que el número de personas es más importante, es que se ha perdido el piso. Y sí, están llenos de personas, pero no todas, como ya dije, han nacido de nuevo. No todas de verdad han transformado sus vidas, porque cada vez dentro del cristianismo carismático hay más divorcios, hay más homosexualidad, hay más abortos, porque la prosperidad tolera de todo con tal de que las ovejas no se vayan de las congregaciones. Se dice, hermanos, que más del 80% de las iglesias alrededor del mundo están predicando la prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Y pues claro, a la carne le encanta la carne. Ahora sí que perdón por la redundancia. No le gusta que le hablen del pecado o que le señalen lo que está haciendo mal. ¿Y dónde viene todo eso? Pues de la lujuria, de la carne que quiere estar en paz consigo misma, o sea, satisfecha consigo misma. Pero cuando viene la palabra de Dios a señalarte lo que está haciendo mal, cuando es el Espíritu de Dios que te está diciendo tienes que transformar tu vida, no hagas esto o aquello, entonces esta tendencia carnal lo único que ha despertado aún más son los deseos malsanos, lujuriosos, codiciosos. Esta gente cree firmemente que Dios los quiere hacer ricos, que los ama como son, ¿sí? Que somos intolerantes, pues todos somos pecadores. Y es por eso, o al menos una de las tantas razones, que este año 280,000 iglesias cerrarán en los Estados Unidos, hermanos. Porque ahora hay que ser tolerantes. Porque ahora hay que aceptar de todo. Porque como todos somos pecadores y que lance la primera piedra, ¿no? El que esté libre de pecado. Esa es su mentalidad. Porque hay que aceptar de todo y hacer de todo para entretener y retener a las ovejas. Y no se vayan de esa iglesia. ¿Y de qué te sirve si no están en Cristo? Una mentira disfrazada de verdad. Ahora sí que qué paradoja, ¿verdad, hermanos? Y el versículo más recurrido para justificar esto de la prosperidad y de que seamos hijos de un Dios amorosito, un Dios que no va a castigarnos, es el siguiente. Tercera de Juan 1. Tercera de Juan 1, 2 al 4. El anciano Agayo. El anciano Agayo, el amado, a quien amo de verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma,
pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. Aquí la carta la escribió Juan. Por lo tanto, el deseo al que se refieren estos versículos es el deseo de Juan y no el deseo de Dios. Y de ahí se agarran estos líderes de la prosperidad, ¿verdad? Tergiversando el contexto. Entonces, deseo. ¿Quién deseaba? Juan. ¿Al hermano quién? Al hermano Gayo. Ahora, ¿es malo desear buenas cosas a otros? Por supuesto que no. No, porque eso hay que saber distinguir qué es lo mejor. Y yo puedo desearles, hermanos, lo mejor a muchas personas. Pero normalmente lo mejor que yo deseo o que la gente desea son cosas terrenales. El mejor carro, la mejor casa, lo mejor. Pero miremos aquí lo que dice ya el versículo, el resto del versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí el contexto, hermanos, es la prosperidad espiritual y no material. En la versión Biblia al día, mismo versículo, querido hermano Gayo, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Amado hermano, le ruego a Dios que te encuentres muy bien y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas. Y todo lo que hagas, estos predicadores de la prosperidad lo reducen a poner negocios y pues ya nada más. Y todo lo que hagas no solo es poner negocios, porque no todos ponen negocios, hermanos, ¿sí? Amado, le ruego a Dios que te encuentres muy bien y también le pido a Dios que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Otra versión, la versión de Jerusalén, que es una Biblia católica, dice así, hermanos. Yo pido, querido, refiriéndose a Gayo, en mis oraciones, que vayas bien en todo como va bien tu alma y que goces de salud. Hermanos, siempre es bueno tener varias versiones de la Biblia, porque eso nos ayuda a comparar los diferentes textos y contextos de cada traducción y versión, porque así podemos tener una mejor y más clara comprensión del mensaje. Entonces, aquí, ¿quién era Gayo? Era un hombre que progresaba, que prosperaba espiritualmente, porque renovaba su alma con la palabra de Dios y lo que él hacía, que era un ministro de Dios, pues alguien que servía a Dios. Y todo lo que él hacía o se proponía hacer, como estaba acorde con la voluntad de Dios, el deseo de Juan era que le salieran bien las cosas a Gayo, o sea, que le fueran todavía mejor a esta persona de nombre Gayo, ¿sí? Y espiritualmente hablando. Hermanos, yo puedo tener el mejor deseo para alguien, pero si no está en el plan de Dios, así yo brinque, así yo lo grite, así yo lo declare o lo decrete, prenda las velas de todos los colores, así yo ordene porque soy muy poderosa, ¿verdad? Muy espiritual, o porque, no sé, me eche todas las agüitas encima. Obviamente, hermanos, todo esto es una broma, ¿verdad? Un cristiano no hace nada de esto. Un cristiano ni declara, ni decreta, ni ordena, ni unge las cosas con cualquier sustancia, ni pone altares llenos de velas, ¿verdad? Un cristiano se somete, se somete a la voluntad de Dios. El único Dios, hermanos, no otros dioses, ni diosesitas, ni virgencitas, ni santitos, ni amuletitos, ni... Ya sé que lo digo muchas veces, pero un cristiano tiene un solo Dios, ¿sí? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un cristiano tiene un solo Dios
y se somete a la voluntad de ese único Dios. ¿Cómo hago o qué debo hacer para tener los propósitos y los deseos de este único Dios? Bueno, porque después de todo lo que les he dicho hasta ahorita, esto es lo único que nos importa a nosotros como cristianos, ¿verdad? Cómo tenerlos y qué hacer para tener los deseos que agraden a Dios. Y es ahí donde vamos. La Biblia, hermanos, nos dice en el Salmo 37:4. Estos salmos son muy bonitos, pero miren. Dice, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí, hermanos, ¿cuántos hacen suya esta palabra? ¿Cuántos de nosotros deseamos esto? Deleitarnos nosotros, ¿verdad? En Jehová, que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros no ponemos como un propósito para el próximo año? Hagamos la nuestra, hermanos, hagan la suya, que este sea nuestro deseo o nuestra petición, el deleitarnos para Jehová el resto del año y el que viene cada día, ¿sí? La interpretación común de los cristianos de deleitarse se traduce del hebreo anaj y significa maleable, ¿sí? Maleable es una capacidad o propiedad que tienen los metales para ser formados, ¿sí? Que se les puede dar una forma sin romperlos, que son flexibles o fáciles de moldear, y para eso hay que pasarlos con altas temperaturas, así, martillarlos, estirarlos, moldearlos, ¿sí? ¿Se han visto a los herreros cómo soldan? Cómo derriten el hierro y después lo pasan a otra parte y empiezan a golpearlo, a martillarlo. Eso es ser maleable, ¿sí? Y de ahí viene la palabra deleitarse. En cuanto a un cristiano, malearse o maleable sería alguien que es dócil al trato de Dios, que es resistente a la formación de Dios y hace de su vida, de su carácter, pues todo conforme a lo que Dios espera. Es alguien que no se resiste a la formación, que no se rompe con el trato que le da el artesano. Y el artesano para un cristiano es Dios. Dios trabaja con un cristiano así porque pues Dios tiene un plan para nuestra vida, hermanos. Dios tiene un deseo, un propósito ya diseñado. Pero nuestro instinto es irnos por otro lado, no por el lado que Dios quiere. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Bueno, según la Biblia, es formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Ese es el propósito de Dios. No hay otro deseo más grande que hacerte como su Hijo, ¿sí? Si tú deseas algo, es mejor que lo pongamos en las manos de Dios y nos ayude a ser como Él, como su Hijo Jesús. Otro propósito para nuestra lista sería eso, ¿verdad? Ser más o acercarnos más al cómo es Jesús. Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, para que ese propósito se cumpla en nosotros tenemos que aprender a ser moldeables, ¿sí? Hay que someternos al trato de Dios para darnos esa forma. Hay que aprender a ser formados por las manos del alfarero, y la diferencia entre una persona común con el oro, este metal, un ejemplo, es que el oro no se resiste, ¿sí? El oro ya tiene esa cualidad de resistencia y maleabilidad, pero el hombre no. Las personas, nosotros, no tenemos esa naturaleza. Nosotros nos resistimos por naturaleza a ser moldeados. A nosotros no nos
gusta dejarnos formar cuando llega una situación difícil, ¿sí? Cuando llega una escasez, una prueba, una pérdida, comenzamos a rebelarnos, a protestar, a llenarnos de amargura, de ingratitud, y ahora sí que nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque lo culpamos, porque no nos dejamos moldear. Y el oro no, hermanos, el oro sí se deja. Sí lo hemos visto, el oro entre más caliente está, más líquido, ¿sí? Más moldeable. Y nosotros no, nosotros entre más fuego, o sea, más problemas, nos vamos alejando de Dios, porque Dios es malvado, porque Dios no nos concede lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no nos deberíamos de resistir a la formación que Dios nos está haciendo. Entonces, esto significa deleitarnos, ¿sí? El dejarnos moldear, deleitarnos en el Señor, porque Él te concederá los deseos de tu corazón. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán justamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios, obviamente, ¿verdad? Sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas significa todas las que puedan suceder en tu vida, hermano. Sean cosas buenas, sean cosas malas, nos van a ayudar para bien. Es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Al propósito de quién? Al propósito de Dios. Entonces, Dios tiene un propósito para ti, para mí, para todos nosotros. Pero también nosotros tenemos nuestros propios planes o propósitos. Y cuando Dios comienza a querer llevar a cabo sus planes en nuestra vida, y es ahí donde nos resistimos, y ahí es donde no queremos, entonces nosotros tenemos que empezar a escuchar. Porque cuando nosotros no escuchamos, cuando a nosotros nos dicen, aléjate de esa persona, y tú no quieres porque has pasado cosas maravillosas con esa amistad, y en realidad a esas cosas lindas que hicieron juntos le das el respeto y le das lealtad, aun cuando alguien te está diciendo que te alejes, y tú entonces, ¿qué haces? Te resistes. Porque para ti es mejor alejarte de quien te está dando un buen consejo, ¿sí? Que alejarte de la persona que te está perjudicando, una mala influencia, una mala amistad, un mal hábito. Otro ejemplo, cuando sabes que tienes que pagar tus deudas, ¿sí? Hay personas que han sido buenas contigo y tú en tu necesidad recibes esa ayuda. Muchas veces tú sin saberlo, ellos te ayudan, te prestan, haciendo muchas veces un sacrificio y te hacen ese favor. ¿Y tú qué haces? En vez de pagar tu deuda o de devolver el favor, te resistes, no pagas, no agradeces y hasta hablas mal de quien te dio la mano. Te alejas de ellos. Ahora sí que les das la vuelta cuando te llamen, ¿verdad? Ya no contestas las llamadas, hasta te cambias de casa. ¿Por qué? Porque no quieres pagar tu deuda, porque te hiciste un ingrato, un mal agradecido. Otro ejemplo, los que viven derrochando su vida, hermanos, llevando su cuerpo al límite, ¿sí? Ya el doctor les ha dicho que deben cuidarse, que deben cuidar su comida, el azúcar, que deben beber más agua, que deben hacer ejercicio, que deben dormir mejor, dejar ciertos hábitos, pero no lo hacen. Y cuando vienen las consecuencias, ¿sí? Cuando te traiciona ese mal amigo, y quien te advirtió qué pasa con esa persona que te advirtió que era un mal amigo, pues ya no está contigo porque tú lo echaste, tú te alejaste. O cuando vuelves a caer en esa necesidad o en otra necesidad, ya no va a haber quien te ayude, ya no va a haber quien te preste dinero. ¿Por qué? Porque tú no pagaste tu deuda y ya nadie confía en ti. O cuando ya estás en esa cama de hospital porque no cuidaste tu cuerpo, ¿verdad? Ya
Ya no, el daño que le hiciste a tu cuerpo ya es irreversible. Y tienes también que pagar grandes sumas de dinero en cuentas de hospital porque tú no hiciste caso y no cuidaste tu cuerpo. Ese seguro médico ya no cubre todos los gastos. Y entonces, con estos ejemplos que les digo, pensamos así, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo si yo sí diezmo? ¿Por qué yo si yo sí sirvo? ¿Por qué yo sí soy una buena persona? Yo estoy en el grupo de alabanza. ¿Por qué si yo soy cristiano y ayudo a los demás? Los que creen que compran a Dios, hermanos, con su tiempo, con su servicio o con su dinero, están muy equivocados. No podemos hacer algo malo y después algo bueno y después algo malo y compensarlo porque pensamos que hicimos algo más caro, bueno, que algo malo, más barato. No, hermanos, eso no se soborna, no se compensa, no es una balanza. Nosotros somos llamados a hacer el bien porque somos cristianos, ¿ok? Ahora ya en Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos humanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ricos, para que anden en malas compañías, para que no cuiden su salud, para que no paguen sus deudas. Eso no dice, dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan de lo más grande que Dios tiene para nosotros. Pero no todos, hermanos, no todos lo entienden así o lo ven así. Confunden bendición con éxito. ¿Sí? Confunden plan de Dios con prosperidad. Y lo ignoran. Y cuando les he enseñado bien, conforme a las Escrituras, dicen, ay no, ya Cristo pagó por todo ahí en la cruz. Él llevó mis dolores, mi sufrimiento, yo ya me merezco lo mejor, yo ya no tengo por qué sufrir. Entonces no son maleables, no se dejan tratar por Dios y por eso viven las consecuencias de sus actos. Y lo que sí son moldeables, los que sí nos dejamos moldear por el Señor y conforme a sus propósitos, es cuando nuestro corazón se funde con el corazón de Dios y sus deseos vienen a ser los nuestros, ¿sí? Entonces, cuando Él concede las peticiones de nuestro corazón, es porque ya van de acuerdo a la voluntad de Él, porque Él nos ha tratado. Entonces, cuando estamos siendo tratados por Dios, nos deleitamos. Ese es el sentido de gozarnos, hermanos, porque toda obra para bien a aquellos que aman a Dios, porque Dios nos está formando a la imagen de su Hijo. Ahora yo les pregunto, ¿dónde quedaron tus deseos del próximo año? Yo creo que muchos vamos a cambiarlos porque ahora sí que ya no nos cuadra esa lista con lo que estamos aprendiendo en los versículos que hemos leído, ¿verdad? ¿Sí? Ya nos dimos cuenta de que los deseos de Dios son mejores que los nuestros, porque nuestros deseos son superficiales, son vanos, son vacíos, son terrenales. Entonces los voy a invitar a todos, hermanos, empezando por mí, a colocar nuestros propósitos para el año que viene, para que sean los propósitos también de Dios. ¿Sí? Que pongamos nuestros propósitos en un lado, los propósitos de Dios en otro lado, inspirados por los versículos que ya hemos leído, en una balanza. Y cuando aceptemos esto, será cuando podríamos entender, ahora sí, lo que dice David en el Salmo 38. En el Salmo 38, David nos dice, Salmo 38, versículo 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne.
Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te oculto. Cuando alguien está dolido, hermanos, dolido o enfermo, ¿cómo está? Pues camina así, ¿no? Encurvado, así como dice el Salmo. Estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mis lomos están llenos de ardor y nada es sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. En el versículo 9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te oculto. Hermanos, aquí David ya había comprendido que muchos deseos de él que fueron pecaminosos, muchos planes de él que él tenía lo llevaron al fracaso y al dolor y a la amargura. Por eso dice, Señor, ya entendí, me estás quebrantando, estás teniendo este trago conmigo. Bueno, pongo delante de ti están todos mis deseos, mis anhelos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos nuestros propios propósitos de año nuevo, pero ya los pusimos delante de Dios. Y les dijimos, Señor, aquí está mi lista. Los que no te gusta, bórralos. ¿Vamos a aceptar que los borre nuestro Dios o nos vamos a romper por no ser flexibles? Y ya para terminar, hermanos, el Salmo 73. Ahora sí que esta es la historia de un ministro de alabanza llamado Asaf, ¿verdad? Y Asaf servía a Dios en el tabernáculo. Cantaba, componía salmos muy bonitos. Su alabanza era ahora sí que muy poderosa, pero no tenía muchas cosas que muchos sí tenían. Y dice en los primeros versículos que él miró a los impíos como prosperaban y dijo, uy, ¿de qué me ha servido a mí servir a Dios? No me ha servido de nada, no tengo nada. Esos impíos malvados, esos infieles, ¿verdad? Con creces logran todo lo que desean. Tienen riquezas, tienen canciones y pues yo no tengo nada, decía Asaf. Y logran ahora sí que ponerlo en menos, ¿verdad? Lo que él hacía, estas personas malvadas que él estaba espiando. Pero luego él mismo dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, me di cuenta de cuál es el fin de ellos y dije, ay, santo Dios, perdóname, Señor, perdóname. Qué vano fui. Cómo puse mis ojos en ellos y me comparé con ellos y me sentí un fracasado. No, Yacer, soy extranjero peregrino. Prefiero lo poco con justicia y honestidad y con amor de Dios a la riqueza alejado de Dios. En el versículo 21, Salmo 73, 21, Asaf narra su propia experiencia, hermanos. Dice, se llenó de amargura mi alma en mi corazón, se sentía punzadas de dolor, de la envidia que sentía. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Versículo 23, con todo, dice, a pesar de eso, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y vean ya el versículo 25. Qué fuerte hermanos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Wow. Fuera de ti no hay mayor deseo para mí, decía el rey David en esta tierra, que tú, Señor. Hermanos, con estas palabras, ¿dónde quedaron nuestros deseos, nuestros planes? Nosotros deseamos, así como David lo hizo ya después de haber sido moldeado, golpeado, pasado en fuego a causa de su pecado, que ya llegó a comprender que el mejor regalo es imitar a Dios, así como Azafar, se me fue el nombre,
Asaf, cuando estuvo comparándose con los impíos, que también él llegó a la conclusión que él sabía el destino de esos impíos por estar lejos de Dios, pero él estaba lejos de Dios. Sí, no tengo cosas buenas, pero tengo lo mejor que eres tú y me espera vivir en gloria contigo, ¿verdad? Así como David. ¿Por qué? Porque se sabe que de muchos cristianos, hermanos, su mayor deseo pues no es estar en el Señor, y eso es lo triste. Como he dicho, del mundo podemos esperar muchas cosas, pero los cristianos, o al menos los que se dicen cristianos, que están más enfocados en sus logros aquí en la tierra, en su éxito, en sus cosas materiales o sus necesidades físicas que en las cosas de Dios, ahí sí deberíamos de preocuparnos. ¿Sí? Y este versículo, hermanos, debería de ser nuestro versículo, ¿sí? Como el resultado de una maleabilidad sincera, con una disponibilidad verdadera, ahora sí que en las manos de Dios. Y entonces ahora sí van a poder descubrir esa verdad, ¿sí? Que se necesita las cosas de la tierra, ¿sí? Pero no van a poner su corazón en ellas, no van a tener un anhelo en las cosas de este mundo, aunque las vean como una necesidad, sino van a poner las cosas en orden. Van a empezar a buscar el reino de Dios, a Dios mismo, y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahí está el orden perfecto del plan de Dios en nuestras vidas. Si su corazón, hermanos, está en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, sus deseos para el próximo año los pondrán confiadamente a los pies de Cristo y le pedirán sinceramente que se haga su voluntad. Y si esa es la voluntad, ¿verdad? No nos va a afectar, ¿sí? Porque no nos va a obstaculizar nuestros deseos, porque ya estamos sometidos a nuestro Dios, porque nosotros le vamos a pedir la fortaleza y el valor para someternos a esa voluntad, y el discernimiento también para identificar cuál es ese propósito que Dios espera pues para nosotros el próximo año. Y ese es mi deseo también, hermanos, para todos, que amemos a nuestro Dios, que lo pongamos en el primer lugar, no solo por un cambio de año, sino cada día, que sea ese nuestro primer propósito. Hemos terminado, hermanos, pero antes vamos a hacer una oración. La dejé la oración al final porque quiero pedir por todos los planes también, hermanos, ya teniendo el entendimiento de los versículos que hemos leído, ¿verdad? Pues vamos a orar, cerremos nuestros ojos, hermanos. Amado Padre y Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre, por este tiempo que pasamos en tu presencia, Padre. Gracias por abrirnos nuestros ojos a leer estos versículos que tú nos has enseñado, Padre, para inspirarnos a tener unos buenos deseos, a tener unos buenos propósitos para el próximo año, para poder valorar lo que hemos hecho y así también pedirte perdón, Padre, y poder lograr cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, Padre. Queremos poner en tus manos cada uno de nuestros deseos, cada uno de nuestros propósitos, de nuestros planes para el siguiente año, pero queremos que tú nos muestres primero, Señor, cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacerla, a someternos a esa voluntad. Y si van en contra de esos deseos, de esos planes, Padre, ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a resignarnos, Señor, y a guiarnos por ti, a tomar el camino, aunque sea muy distinto a nuestros deseos, a tomar ese camino que va conforme a tu voluntad. Padre, te agradezco por este tiempo, te agradezco por la oportunidad de dejarme enseñar de tu palabra, Señor. Eres tú el que nos guía, Padre, eres tú el que nos inspira, es tu Santo Espíritu el que siempre nos ha acompañado y te lo agradezco, Padre. Pongo en tus manos las necesidades de mis hermanos que me ven o que me verán, Señor.
Tú las conoces, tú sabes, Señor, sus batallas, tú conoces cada una de sus luchas. Te pido, Padre, que los ayudes, Señor. Dales de tu amor, llénalos de tu paz, pero principalmente déjales ser valientes, Padre, y que puedan intuir cuáles son tus deseos para sus vidas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, y hágase tu voluntad. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanos. Les agradezco nuevamente por todo. Nos vemos en el próximo video. Les deseo un excelente fin de año e inicio del próximo año 2026. Paz de Dios.